Muy buenas tardes para todas aquellas personas que generalmente nos acompañan en estos espacios de reflexión, en estos espacios de controversia, especialmente que transmito o especialmente transmitidos en mis cuentas o en mis redes sociales, por mi cuenta de YouTube o por mi cuenta de Facebook, con el propósito de propiciar controversias o análisis que respondan a ciertos criterios de razonabilidad y ciertos criterios de civilidad ante los grandes problemas colombianos y también ante los grandes problemas de la política internacional cuando las circunstancias así lo ameriten. Hoy queremos referirnos en concretos a la conmemoración del 30º aniversario, o mejor el 30 aniversario de la expedición de la Constitución de 1991 que se hiciera en Bogotá en ese año de 1991 con ocasión primero de haberse instalado la Asamblea Nacional Constituyente, en donde se debatieron, en donde se discutieron y en donde finalmente se aprobó la nueva Constitución que actualmente rige a la totalidad de los colombianos. Y también 30 años importantes porque a partir del 4 de julio del año 1991 comenzó a regir, comenzó a tener vigencia la Constitución colombiana que actualmente rige, que actualmente preside el orden jurídico colombiano. En ese sentido, sería supremamente importante recordar que la Constitución de 1991 respondió a un deseo vehemente del pueblo colombiano o a un deseo vehemente de la sociedad colombiana que el día de las elecciones parlamentarias en marzo de 1990 se pronunció mayoritariamente por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que había sido previamente propuesta por una serie de grupos estudiantiles que a su turno habían manifestado públicamente su inconformidad con la manera como se venía manejando la cosa pública en Colombia, especialmente a partir de ese año de 1989, en que tuvimos que asistir trágicamente al asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento y posteriormente al asesinato de Bernardo Jaramillo y de Carlos Pizarro León Gómez, en total 3 candidatos presidenciales que estaban de alguna manera luchando por conquistar la primacía o por conquistar la jefatura del Estado. Lo cierto es que en aquel momento los estudiantes propusieron lo que se llamó la séptima papeleta, que no era otra cosa distinta que los votantes debían tener, además de las 6 papeletas, en donde se elegía Senado de la República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, consejos municipales, presidente de la República y en fin otras importantes corporaciones públicas de elección popular, una séptima papeleta en donde dijeran definitivamente sí a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En un principio parecía que la suerte de la Asamblea Nacional Constituyente estaba echada en contra de la voluntad popular, porque los organismos electorales alegaban que no existía una ley que estableciese para ellos la competencia de contabilizar o de escrutar los votos que eventualmente se hubiesen depositado por la llamada séptima papeleta. Afortunadamente, el presidente en ese momento, Virgilio Barco Vargas, mediante la declaratoria previa del estado de sitio y después mediante la declaratoria o la expedición mejor
de decretos legislativos o decretos con fuerza de ley le dio a los organismos electorales, en esas circunstancias excepcionales por las que atravesaba el país, la facultad de contabilizar, la facultad de escrutar los votos que se habían depositado por la séptima papeleta. Y a fe que el número de votos fue lo suficientemente alto como para que se tuviera en cuenta, o mejor, para que se supiera por parte de todos los organismos del Estado que una amplia mayoría de colombianos estaba en condiciones, o mejor, que reclamaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar las instituciones políticas que en ese momento estaban vigentes desde 1886, con lógicamente las reformas que se introdujeron con posterioridad en 1910, en 1936, en 1945, en 1957 y en 1968. De todas maneras, lo importante para la opinión pública en ese momento era la reforma de la Constitución Política de Colombia, que a juicio de una inmensa mayoría regulaba un Estado que en ese momento, es decir, en el año 1990 ya había dejado de existir, y que quizá había sido una constitución política que se adaptaba a las circunstancias de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero que prácticamente en esos años crepusculares del siglo XX no solamente había dejado de existir, sino que prácticamente se había convertido en una especie de peso muerto para poder resolver los más acuciantes problemas que padecía el pueblo colombiano. Así fue entonces como se comenzaron a dictar los decretos legislativos para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, y sobre todo comenzaron a expedirse por parte del nuevo gobierno, que en ese momento fue el de César Gaviria Trujillo, una serie de decretos legislativos que establecieron o establecían las competencias que tenía en principio esa Asamblea Nacional Constituyente. Porque en un principio se pensó, o algunos creyeron, que se trataba de una Asamblea Nacional Constituyente con poderes limitados o con competencias limitadas. Pero la Corte Suprema de Justicia, que en aquel momento era el organismo competente para decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos expedidos por el presidente de la República o por el gobierno, en ejercicio de las facultades excepcionales del estado de sitio, adujo, especialmente su sala constitucional, que la Corte elegida en tales circunstancias, la Corte surgida en tales circunstancias, no podía tener límites competenciales, y que en consecuencia la Asamblea, no podía tener límites competenciales, y que por lo tanto estábamos frente a una Asamblea Nacional Constituyente omnímoda, es decir, que tenía competencias y facultades absolutas en materia de reformar, si a bien lo quería, la Constitución de 1886, o si también a bien lo tenía, expedir una nueva Constitución, como en efecto lo hizo. Sin embargo, no fue fácil el camino para llegar a los acuerdos que finalmente condujeron a las fuerzas mayoritarias de ese entonces a la Asamblea Nacional Constituyente, o mejor, a la expedición de una nueva Constitución que finalmente se promulgó el 4 de julio del año 1991. En esa Asamblea Nacional Constituyente participaron diversas fuerzas.
el Partido Liberal, la Alianza Democrática M19, el Partido Conservador, en ese momento llamado Partido Social Conservador, y un movimiento disidente del Partido Conservador que encabezaba Álvaro Gómez Hurtado con el nombre de Movimiento de Salvación Nacional. En aquel entonces, cuando los colombianos fuimos a elegir la Asamblea Nacional Constituyente, decidimos elegir a 70 miembros de la Asamblea y los guarismos favorecieron mayoritariamente al Partido Liberal, que fue el partido político que obtuvo el mayor número de escaños en la Asamblea Nacional Constituyente. En segundo término, el partido político que obtuvo el mayor número de votos fue la Alianza Democrática M19 con Antonio Navarro Wolf a la cabeza, y en el tercer lugar quedó el Movimiento de Salvación Nacional, que en ese momento era encabezado por Álvaro Gómez Hurtado. De tal manera que esas fuerzas, las del Movimiento de Salvación Nacional, las del Partido Liberal y las de la Alianza Democrática M19, como se le llamó entonces, hicieron una especie de coalición que terminó siendo la fuerza mayoritaria que decidió qué tipo de constitución iríamos a tener los colombianos a partir de su entrada en vigencia, es decir, con posterioridad a su promulgación, y por eso a partir del 4 de julio de 1991 nos hemos regido por la Constitución Política de Colombia que se aprobó y que se promulgó el 4 de julio de 1991. En este momento simplemente queremos atenernos a esos hechos puntuales para conmemorar el 30 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1991, y por supuesto no vamos a entrar a dilucidar, a discutir, a debatir, a controvertir aquellos puntos que eventualmente pudiesen ser controvertibles con relación a la Constitución de 1991. Sobre ese particular haremos una entrega especial o varias entregas especiales para hablar sobre los distintos puntos o las distintas inconsistencias o los aciertos que eventualmente hayamos visto en la Constitución de 1991, pero en el momento presente nuestro único propósito es la de conmemorar, la de celebrar el hecho de que los colombianos hayamos logrado, hayamos obtenido a lo largo de estos últimos 30 años un documento en donde está plasmado lo que Álvaro Gómez Hurtado llamó el acuerdo sobre lo fundamental. Hasta aquí mis palabras de este día 5 de julio del año 2021, cuando se conmemora, o cuando ya se conmemoraron ayer, 4 de julio, los 30 años de la Constitución de 1991, que es la que actualmente rige a los colombianos.